Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse y estamos listos para arrancar. El día de hoy yo les voy a platicar sobre las principales características de los futuros y las principales características sobre los ETFs y cómo se complementan entre sí. Eh, para los que me conocen y para los que no, yo soy Aaron Brenner, mejor conocido en el mundo bursátil como el Lobo de Reforma. Yo trabajo en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace 15 años y soy el responsable de operaciones de el MEXDER, la Bolsa de Derivados en México. Y esta plataforma de Lobo de Reforma, ahí está el código QR para si quieren seguirla, es un esfuerzo que hemos hecho para tratar de difundir y promover la cultura financiera en nuestro país y también a nivel internacional. Que tanta falta hace, ¿no? Que estamos convencidos y creemos que si queremos tener el mercado de valores, el mercado de capitales y la economía que nuestro país, México, necesita, y también el resto de las economías y el resto de los países de Latinoamérica, se necesita llegar a través de cultura financiera, ¿no? Entonces, este tipo de eventos y este tipo de clases y de cursos, pues nos acercan más a ese objetivo, ¿no? Vamos a iniciar con el curso. Rápidamente vamos a platicar sobre qué es un instrumento derivado, qué es un producto derivado. A lo largo de la historia, ¿no? Se han escuchado pues muchas leyendas de los derivados, que son algo muy peligroso, que son algo muy riesgoso, que hay empresas que han ido a la quiebra, ¿no? Se recuerda la crisis del 2008, donde algunas empresas, por haber hecho mal uso de los derivados, pues les fue muy mal. Entonces, yo lo que quiero es tratar de transmitir qué son los derivados, cuál es su finalidad, para qué existen y cómo funcionan a grandes rasgos. De entrada, para definir qué es un producto derivado, ¿no? Es un instrumento financiero y todos los instrumentos financieros, sabemos, tienen un precio al cual se están negociando, se están comprando, se están vendiendo. La única diferencia entre los derivados y cualquier otro instrumento financiero es que su precio depende o se deriva, y por eso la palabra derivado, del precio de otro instrumento financiero, el cual se conoce como el activo subyacente. Eh, Pongamos un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un derivado sobre el dólar, el futuro del dólar, ¿no? En el caso de México, el futuro de la cotización de la paridad peso mexicano contra dólar de los Estados Unidos, el futuro es el derivado, mientras que la cotización en el mercado de contado peso dólar, ese es el activo subyacente. El precio del derivado depende del precio de la cotización de su activo subyacente. Ahora, en el mercado de derivados lo que se negocia son contratos y en un contrato se establece una relación de obligatoriedad entre el comprador y el vendedor, es un contrato de compra-venta, en donde se establecen tres elementos, que es cuándo va a suceder la compra-venta, a qué precio va a suceder la compra-venta y cuál es el volumen o cuánto del activo subyacente va a ser sujeto a la compra-venta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los futuros del dólar que yo mencionaba, podríamos poner un ejemplo, vamos a comprar $10,000 dentro de 6 meses a un precio de 21 pesos por dólar, que es más o menos donde ahorita están cotizando los futuros en el caso del peso dólar, ¿no? Esos tres elementos se establecen en el contrato, se establece una relación contractual entre el comprador y el vendedor y se celebra un contrato de compraventa a futuro. Ahora, existen tres tipos de instrumentos derivados, que son los futuros, las opciones y los swaps o los contratos de intercambio. Cada uno tiene sus características particulares. El día de hoy nos vamos a centrar en los futuros y vamos a platicar que un futuro es un contrato bilateral entre un comprador y un vendedor, una posición larga, que se conoce al caso del comprador, y una posición corta, que así se conoce al lado del vendedor, en donde se establece esos tres elementos, ¿no? ¿Cuándo, a qué precio y cuánto del activo subyacente se va a llevar a cabo esa operación de compraventa a futuro? Y la ventaja de los derivados, y como decía yo, bien utilizados, es que tú puedes garantizar o
conocer o pronosticar el precio o los flujos de efectivo que vas a tener en el futuro al llevar a cabo esta compraventa, de modo que la incertidumbre cambiaria en el mercado se elimina, ¿no? Yo ya conozco y sé que dentro de 6 meses voy a comprar $10,000 a un precio de 21 pesos. Si el tipo de cambio se va a 24, bueno, a mí no me importa porque yo ya sé que voy a comprar esos dólares a 21 pesos. Y si se baja a 18, bueno, ni modo, yo ya también tengo la obligación de comprar esos dólares a 21 pesos, a pesar de que en el mercado me podrían estar costando menos. Ahora, ¿esto es un motivo para preocuparme? Pues no, yo lo que garanticé es certidumbre, certeza, garantizar flujos de efectivo futuros y conocer qué va a pasar más adelante y quitar incertidumbre en mi portafolio y no depender de la volatilidad cambiaria del mercado. Ahora, existen derivados sobre diferentes tipos de activos subyacentes, existen sobre divisas, paridades, como el ejemplo que acabo de poner, el peso mexicano contra el dólar de los Estados Unidos, es un derivado sobre divisas, sobre acciones, son muy común las opciones sobre acciones, es un mercado que se opera muchísimo a nivel mundial, también aquí en México. Futuros y opciones sobre índices bursátiles, ¿no? Seguramente han escuchado hablar en México de los futuros del IPC, del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, o en este caso de Estados Unidos, los futuros del S&P, del Nasdaq, del Dow, bueno, futuros sobre índices bursátiles, futuros sobre bonos emitidos por los bancos centrales de los países para financiar las necesidades monetarias de los gobiernos. Futuros y derivados sobre tasas de interés, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el caso del futuro de la TIE, que es la tasa de referencia en México, la TIE de fondeo. Y finalmente, futuros sobre derivados sobre activos subyacentes no financieros, que es el caso de los commodities, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del petróleo, de los granos, como el maíz, el trigo, de los metales preciosos, como el oro, la plata, el cobre, que es muy común. Son instrumentos derivados sobre activos subyacentes no financieros, son las materias primas, conocidos como los commodities. Ahora, hablando de un futuro, de un derivado, esta es la gráfica de pago al vencimiento de un derivado, ¿no? Y como se puede ver acá, es si yo compro al precio K, es el precio al cual yo compro o tengo derecho a comprar en el derivado en la fecha futura, la línea azul es la posición de compra o la posición larga, en donde si el precio del activo subyacente sube, yo obtengo una ganancia, si el precio del activo subyacente baja, yo obtengo una pérdida, ¿no? Y esto se convierte en un juego de suma cero, en donde la posición vendedora es mi contraparte de esto. Todo lo que el largo gana, el corto lo pierde y viceversa. Todo lo que el corto gana, el largo lo pierde, ¿no? Es la línea roja y es así como se comporta con estas dos líneas de pendiente positiva y negativa, un derivado, un futuro. Ahora, hablando de las principales ventajas de los futuros, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y la esencia de estos? Es la ventaja principal es el efecto del apalancamiento. Esto quiere decir que, dado que yo no voy a comprar o realizar la entrega del activo subyacente hoy, sino que lo voy a hacer hasta dentro de una fecha futura, yo hoy no tengo que tener el capital necesario para pagarlo. Entonces, con esto me apalanco, puedo hacer una inversión con dinero que actualmente yo no tengo, ya lo tendré que tener más adelante, pero actualmente no lo tengo que tener, puedo hacer un apalancamiento y por lo general las cámaras de compensación que actúan como contraparte central de todas las operaciones de derivados en el mundo requieren un colateral inicial que suele rondar entre el 5 y el 10% del importe que tendrá que ser pagado en el futuro, del importe nocional. Pero hoy yo únicamente tengo que tener entre ese 5 y el 10% del nocional del contrato, lo cual me permite hacer una inversión más grande, apalancada, respecto del dinero con el cual yo cuento actualmente. Esto hace que se optimice el uso del dinero. Yo hoy puedo hacer uso más eficiente de mi dinero para otras cosas, invertirlo en otras cosas, aún habiendo garantizado el precio de compra-venta a través del derivado con el futuro, ¿no? Entonces, de esta forma se hace un apalancamiento en la inversión y no se consume el 100% del capital, sino solamente un porcentaje que se deposita como colateral inicial.
Ahora, otra de las grandes ventajas que tienen los derivados es que así como yo puedo comprar un instrumento creyendo que el mercado va a subir, pues de la misma forma y facilidad puedo venderlo. Yo no necesito un préstamo de valores, como sucede con una venta en corto en el mercado accionario. En el mercado accionario, si yo creo que un instrumento va a bajar, pues lo tengo que vender, pero para venderlo lo tengo que tener y para tenerlo, entonces lo tengo que pedir prestado, lo vendo en el mercado, espero que efectivamente se baje el precio del activo del activo que vendí en el mercado para recomprarlo y después devolverlo a quien me lo prestó. En el caso de los derivados, yo no necesito tener el instrumento, yo puedo vender un derivado que me va a obligar a venderlo más adelante, pero desde el día de hoy yo ya tengo la exposición al mercado bajista. Entonces, la ventaja aquí es, sin préstamo de valores, ahorrándome el costo del préstamo de valores, yo puedo comprar con la misma facilidad que vender el instrumento a futuro, ¿no? Entonces, esto nos permite tener un mercado bidireccional en donde se juega con un movimiento al alza o con un movimiento a la baja. Respecto de las comisiones, por lo general las comisiones son más bajas en los mercados de derivados que en los mercados de contado. Esto no es una regla, pero en muchas ocasiones sucede así. El mercado de derivados suele ser más barato que los mercados de contado. Y finalmente, otra de las grandes ventajas que mencionaba es que existe una contraparte central, conocida como la Cámara de Compensación, que actúa como contraparte de todas las obligaciones que se generan en el mercado de derivados. Para compradores y vendedores, no existe riesgo de incumplimiento en caso de llevar a cabo una operación en una bolsa, de los futuros que se negocian en bolsas de derivados, puesto que si una de las contrapartes no paga, la Cámara de Compensación va a ser la responsable y la encargada de pagar a la otra parte, ¿no? Si una parte no quiere o no puede pagar por un tema de liquidez o de default, entonces la Cámara de Compensación es la responsable de hacer frente a esa obligación. Esto que acabo de platicar se puede ver en este pequeño diagrama. En una bolsa de derivados, el comprador y vendedor interactúan entre sí a través de un intermediario, que es la bolsa de derivados, y todas las operaciones se liquidan en una cámara de compensación. Esta actúa como contraparte central, es aquella que pide los colaterales iniciales, ese 5 o 10% que comenté hace unos momentos. Es la cámara de compensación la encargada de calcularlos y de llevar a cabo las llamadas de margen necesarias para comprador y vendedor, y de esta forma comprador y vendedor pueden estar tranquilos de que si una de las partes no paga en el futuro, la cámara de compensación va a ser la responsable de hacer frente a esa obligación, de tal forma que en los mercados organizados no existe el riesgo de incumplimiento. Esto, por el contrario, con los mercados que se conocen como mercados OTC, over the counter, o mercados no listados en bolsas, existe riesgo de incumplimiento, porque aquí como funciona es no hay un intermediario de por medio, comprador y vendedor pactan de manera bilateral las operaciones y en el futuro tendrán que ser los responsables de cobrarse entre sí. No hay un intermediario, no hay una cámara de compensación de por medio y por lo tanto existe el riesgo de incumplimiento en el mercado OTC, no así en los mercados organizados o en las bolsas de derivados. Ahora, pasando a qué son los ETFs o los Exchange Traded Funds, que es digamos, otro instrumento, otro vehículo de inversión, otro instrumento financiero que también tiene un precio, es los fondos negociados en bolsa o ETFs, son vehículos de inversión compuestos por varios instrumentos financieros que el administrador del fondo lo que hace es sale al mercado a comprar todos los activos que componen ese intento de réplica que está haciendo el fondo, los empaqueta en una especie de fideicomiso y luego finalmente coloca un título fiduciario en el mercado de valores para ser comprado, de modo que los inversionistas compran o venden ese Exchange Traded Fund, ese ETF en el mercado de valores y obtienen el rendimiento de los activos que lo componen a ese ETF, ¿no? Pongamos un ejemplo, en el caso de México, el principal índice es el IPC, es un índice compuesto por 35 acciones. Si yo quisiera tener un portafolio indexado, pues tendría que salir al mercado a comprar las 35 acciones en el peso correspondiente que cada una de estas representa dentro de ese índice, y pues me resultaría muy costoso y muy difícil administrativamente ejecutarlo. Pero existe la ventaja de que existe un ETF
que se conoce en México como el NAFTRAC. Es un ETF que el administrador del fondo ya se encargó de comprar esas 35 acciones en la proporción correspondiente que componen al índice, las empaquetó y colocó un derecho fiduciario en la bolsa a través de un ETF, de modo que yo al comprar ese NAFTRAC, ese título, obtengo el rendimiento de las 35 acciones que componen el fondo, ¿no? Y administrativamente es mucho más fácil porque únicamente tengo que comprar un título cotizado en la bolsa, en donde se está comprando y vendiendo, ¿no? En otras palabras, cuando un inversionista compra un ETF, está obteniendo una exposición, digamos, indirecta al rendimiento que ofrecen los activos financieros que componen que componen ese fondo. Y entonces es pues mucho más fácil obtener una cierta exposición a un cierto país, a una cierta bolsa, a un cierto sector, o incluso hay ETFs que replican el comportamiento de ciertos activos que difícilmente se podrían conseguir, ¿no? Como pueden ser probablemente materias primas, commodities, títulos de deuda, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo una cuenta para comprar títulos de deuda y tengo una cuenta para operar únicamente acciones en bolsa, bueno, pues puedo comprar un ETF que replique el comportamiento de dichos títulos de deuda. Ahora, ¿cuáles son las principales ventajas de invertir en los ETFs? Se puede invertir en una canasta de diferentes instrumentos mediante la compra de un único producto. Yo no tengo que salir a comprar todos los instrumentos, compro un único producto que replique el comportamiento de ese portafolio de muchos instrumentos. Me permiten el acceso a distintos mercados y sectores. Probablemente si yo quisiera tener exposición al mercado, voy a inventar algo, ¿no? Pero al mercado chino, accionario, pues yo tendría dificultad probablemente para salir a comprar acciones, no todas las acciones que a mí me interesan del índice chino de la bolsa, ¿no? Pero existen ETFs que replican el comportamiento de ese índice, de forma que yo únicamente compro un título que me da exposición a todo el mercado de valor chino, ¿no? Esto me permite así tener exposición a diferentes mercados, diferentes países y diferentes sectores. Existen ETFs, como mencionaba hace unos momentos, con exposición a títulos de deuda. Yo puedo comprar un ETF que me dé el rendimiento de los bonos del tesoro, de los treasuries en Estados Unidos o de los M-bonos aquí en México. Es un ETF que replica el comportamiento de esos títulos. ETFs incluso que replican divisas. Yo en vez de comprar la divisa, en vez de comprar una paridad en una moneda, puedo comprar un ETF en una bolsa de valores que replique el comportamiento de esa paridad de un FX, ¿no? Existen ETFs de índices bursátiles, estos diría que son los más comunes, como mencionaba en el caso del IPC en México es el NAFTRAC, ¿no? Pero por ejemplo, puedo comprar el SPY para el caso del S&P en Estados Unidos, o diferentes ETFs, ¿no? El QQQ que replica el comportamiento del Nasdaq, en donde yo puedo tener exposición a estos índices, a todas estas acciones, por ejemplo, el caso del S&P, que son 500 acciones, yo en vez de comprar las 500 acciones, compro un título que replica el comportamiento de esas 500 acciones. Y finalmente ETF sobre commodities, ¿no? Como mencionaba yo, podrían ser un ETF sobre el petróleo, sobre el maíz, sobre cualquier materia prima. Esto permite la diversificación de los portafolios. Yo puedo tener acceso a diferentes activos que me ofrecen diversificación, disminución del riesgo mediante la compra de un ETF con exposición a varios instrumentos. Son muy fáciles de operar, suelen contar con amplia liquidez, ¿no? Se compran y se venden en una bolsa de valores, así como tú compras una acción, la acción de la empresa que pensaste, pues puedes comprar el mismo ETF, estarlo comprando y estarlo vendiendo con la misma facilidad y liquidez. Existen otros ETFs que son apalancados y estos como funcionan tienen un derivado en su composición y te permiten que obtengas el rendimiento apalancado del activo que pretenden replicar en 2 veces, 3 veces, ¿no? Existen ETFs, por ejemplo, los 3X te ofrecen 3 veces el rendimiento del instrumento subyacente que pretenden replicar, de modo que si el subyacente se mueve 1%, el ETF se va a mover 3%, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Entonces te ofrecen un apalancamiento. Y finalmente se pueden crear y se pueden cancelar mediante la entrega o la recepción de los instrumentos que lo componen al administrador del fondo. Si yo le entrego al administrador del fondo el ETF, él me lo puede deshacer y entregarme a mí la canasta accionaria que lo
que lo compone. O viceversa, si yo le entrego todo el portafolio accionario, me puede crear un ETF y me lo intercambia directamente por el ETF, que yo ya después lo puedo negociar en la bolsa. Ahora, las principales desventajas rápidamente es para comprarlos no hay apalancamiento, se tiene que desembolsar el 100% del capital. Como mencionaba, en los derivados únicamente pones el colateral, en los ETFs pones el 100%, se pagan de contado y tienes que desembolsar el 100% del capital. Funcionan muy bien para una posición larga, pero no tan así para una posición bajista. Para una posición bajista tendrías que pedir el ETF prestado para venderlo en corto y de tal forma que apuestas o juegas a que el mercado de ese ETF caiga, ¿no? Pero para ello necesitas una venta en corto y luego es difícil conseguirlos en préstamo. Si no cuentan con buena liquidez, pueden tener a lo que se conoce como tracking error, es decir, no replican adecuadamente o eficientemente lo que pretenden replicar o el portafolio accionario que pretenden replicar. Tienen un error de réplica, digámoslo así. Ahora, el administrador del fondo cobra una comisión. Este administrador, que es el que empaqueta y lo coloca en el mercado, cobra una comisión por la emisión y por la tenencia de esos ETFs. Tienen un costo que hay que considerar al momento de operarlos. Para lo que mencionaba de la creación o cancelación, se suelen pedir ciertos montos elevados. Yo no puedo con una acción de cada una crear o cancelar un ETF, tienen que ser montos mínimos que pueden llegar a ser elevados, entonces esto puede ser difícil. Y finalmente los ETFs apalancados, como tienen un derivado en la panza, como yo mencionaba hace unos momentos, van perdiendo valor por el efecto del derivado, ¿no? El derivado todos los días por la teta del derivado va perdiendo constantemente valor y bueno, esto puede ir erosionando algo de valor dentro del portafolio del ETF. Algunos ETFs populares que hay en México, NAFTRAC, que es el ETF del índice de la bolsa, el IPC. Existe el MEXTRAC, el ESG MEX, que es un ETF con componente o etiqueta verde ESG. Algunos ETFs sobre la moneda, que es el peso track o el dólar track, ¿no? Que replican el comportamiento del peso del dólar, de la paridad peso-dólar. Algunos índices ETFs internacionales, el SPY, que sí es sobre el S&P, el Nasdaq QQQ, o sobre el Dow, o sobre el petróleo, sobre el oro, ¿no? Estos ETFs internacionales. Y hay muchos otros que son apalancados. En caso de México está el Ángel y el Diablo, que es un ETF que replica 2 veces el IPC 2X o menos una X en el caso del Diablo, el comportamiento del índice de la bolsa mexicana, o el SPXL, que es un índice, un ETF muy utilizado que es 3 veces el comportamiento del S&P al alza, o menos, o si el S&P cae 3%, cae 1%, el ETF cae 3%, ¿no? Y existe el inverso de este S&P por 3, que es el SPXS, que es otro ETF muy utilizado que te permite apostar a que el mercado va a caer, de modo que si el S&P cae, el SPXS sube, ¿no? Básicamente estos son algunos de los ETFs apalancados más populares que existen en el mercado. Esta es una gráfica donde se puede ver el comportamiento del IPC y del NAFTRAC, cómo se ve, cómo se replica completamente el comportamiento del precio, ¿no? Si ven, el comportamiento que tiene el índice es prácticamente idéntico al comportamiento que tiene el ETF en un día de operación. Entonces, digamos que yo estoy pudiendo obtener exposición al índice, al IPC, a las 35 acciones que componen el índice de la Bolsa Mexicana de Valores en el título ETF y obtengo exactamente el mismo rendimiento como se puede ver en esta gráfica. Ahora, ya para concluir, ¿no? Existe y no veamos como competencia a los futuros, a los derivados y a los ETFs, sino más bien como un complemento entre sí. Una de las estrategias más utilizadas en el mercado es el de comprar el ETF y vender el futuro que lo cubre, de forma que puedas hacer un arbitraje por la disparidad en los precios, o viceversa, vender en corto el ETF y comprar el derivado, ¿no? En el caso de México es muy común operar el futuro del IPC y hacer una cobertura contra el NAFTRAC, de modo que ganas por un diferencial entre los precios que existe entre ambos instrumentos y se consolida un arbitraje. Es viéndolos como complemento y no como competencia entre sí, de modo que lo que ganas con uno lo pierdes con el otro y viceversa, estás cubierto, pero la disparidad en los precios te permite obtener un arbitraje que es una utilidad libre de riesgo de mercado.
Con esto voy a terminar. Les quiero agradecer mucho. Nuevamente les dejo ahí el código QR para que me puedan seguir en mis redes sociales, en el Lobo de Reforma. Les repito, subimos mucho contenido financiero para tratar de promover la cultura, noticias financieras, algunos resúmenes de mercado y datos importantes. Y ahí me pueden escribir para cualquier duda que tengan, que se hayan quedado con esto, me escriben y contesto lo más rápido posible. Y finalmente también les quiero dejar aquí una oportunidad para conseguir un curso sobre derivados que yo tengo, que yo grabé. Es un curso grabado en la Bolsa Mexicana de Valores. Es un curso sobre opciones, todo el mercado de las opciones, los calls, los puts, la evaluación, las estrategias, cómo se pueden construir algunas estrategias con opciones, cómo se calcula el costo de las primas. Bueno, es un curso de derivados que tengo. En ese código QR pueden encontrar toda la información. Es a partir de una academia que yo creé, que es el Lobo de Reforma Academy, y pueden conseguir el curso, lo compran, lo obtienen, y una vez que ya lo compran, pues lo pueden reproducir cuando quieran y la cantidad de veces que quieran. Al final les genera un pequeño certificado, ¿no? Con esto termino. Quiero agradecerle pues mucho a Rankia la invitación. Espero que hayan aprendido con este webinar y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias y buenas noches a todos.